Bienvenidos a Me Pierde la Boca, un podcast imprudente de gastronomía perpetrado por Curro Lucas, cítrico gastronómico. Hay escritores que beben y bebedores que escriben. Es el caso de François Monti, periodista de formación y vocación. Escribir es su manera de justificar y controlar el consumo de alcohol y lleva más de una década recorriendo los mejores bares del mundo. Y cuando no está viajando, se está preparando cócteles en casa. Más tarde, escribe sobre esa experiencia. Es autor de libros como Mueble Bar, que lo tenemos aquí, El gran libro del vermut y 101 cócteles to try before you die, que está ese en inglés y francés, si no estoy equivocado. Y ha colaborado en muchas publicaciones internacionales. Monti también se dedica a la formación. Es docente del Master Wine and Spirit Management en el Ketz Business School en Francia y ha impartido conferencias alrededor de todo el planeta en los eventos más importantes del sector. Ya que también tiene que comer y del periodismo gastronómico no se come, es socio de la agencia de estrategia Amarguería. Desde el 2020, Monti es el Academy Chair para España y Portugal del World's 50 Best Bars. Según la revista Drink International, es una de las 100 personas más influyentes de la industria del bar a nivel global y hoy está con nosotros en Me Pierde la Boca. Muchas gracias, François, por dedicarnos un rato de tus vacaciones y bienvenido a Me Pierde la Boca. Bueno, gracias por contar conmigo, Curro. Es un auténtico placer volver a verte y charlar un rato contigo. Muy bien. Te hago la pregunta que le hago a todo el mundo. ¿A ti te pierde la boca? Siempre. Siempre. Me pierde la boca cuando estoy hablando y cuando estoy comiendo. Bien, entonces perteneces a este sitio. ¿Cuántas botellas diferentes crees que puede haber en tu mueble bar? Pues la verdad es que no tengo ni idea, que eso siempre es una mala señal, ¿no? Yo en el libro de Mueble Bar pues hago una lista de los imprescindibles, ¿no? Que no me acuerdo cuántas son, no, igual, casa 20 y yo pongo un factor múltiple, tendré, qué sé, 150, 200. Diferentes, ¿no? Bueno, sí, hay algunas que tengo stock, que tengo cajas, porque son cosas que son complicadas de encontrar o que están cambiando en el mercado y eso tengo que hacer, ¿no? Acopio. De esto antes de que desaparezca, pero sí, distintas. Y eso que cuando me mudé en 2020, cuando cambié de casa, liquidé muchísimas cosas. Uh-huh. Y digo, ahora nos vamos a centrar, vamos a tener máximo 80. Y... Imposible. Bueno, ¿la vida es un bar? El bar es una vida. No sé hasta qué punto la vida es un bar. Creo que los bares son sitios esenciales para las comunidades, en cualquier comunidad. De hecho, me acuerdo hace varios años estuve de viaje por Croacia y nos perdimos. Y claro, habrá un bar, entonces claro, era como, vamos a comer. Llevábamos horas en el coche, no teníamos nada de comer. Y pues muy sencillo. Buscas la iglesia y en la plaza de la iglesia vas a tener un bar. Y en todos los pueblos que encontrábamos no había ningún bar. Y eso te daba un poco un sentimiento de comunidad muerta, ¿no? De que faltaba algo, que la gente se había ido, pues solo quedaban viejos, yo qué sé. Sí. Entonces no sé si la vida es un bar, pero sin bar no hay vida. Eso es verdad. La señal de que un pueblo se ha despoblado muchas veces es cuando cierra el bar, ¿no? Es uno de los centros neurálgicos, ¿no? de la vida, ¿no? O sea, la iglesia, el ayuntamiento y yo creo que incluso el bar. Bueno, de hecho, en Francia, por ejemplo, desaparece antes la panadería que el bar. Y, De hecho, ves ahora en muchos pueblos bar que te venden bar lotería siempre ha sido la dupla francesa, ¿no? Y donde ibas a cobrar tabaco, la lotería y tómate un vinito, una cervecita. Y ahora mismo estos negocios también empiezan a hacer el depósito de la panadería para los pueblos que no hay panadera, etcétera, ¿no? O pequeña tienda de esenciales, cosas así. Y efectivamente el último que cierra es el bar y es justo cuando ya pues, no hay vida. Oye, ¿eres de las personas que no se fían de aquellos que no beben? Yo no diría esto porque hay de todo, ¿no? En el mundo hay circunstancias, pero efectivamente me imagino que hay circunstancias, ¿no? Yo tengo un problema creciente. Hace 10 años me haces esta pregunta y igual te digo que no, bueno, la gente, yo soy de planteamiento muy liberal, la gente hace lo que le da la gana.
Pero es verdad que ahora mismo tenemos unos no bebedores, unos abstemios militantes, y eso sí que me replanteó el tema de la confianza en este tipo de personas. Bueno, ya que sacas el tema, ¿te da la sensación de que estamos en una época en la que se ha demonizado el beber más que nunca? Y venimos de hace 100 años de una ley seca en Estados Unidos y leyes similares en otros países, pero da la sensación, igual es por ese acceso a la información que tenemos por las redes sociales, que se demoniza más que nunca el alcohol, o lo ves de otra manera. Bueno, por lo menos hay un intento, ¿no? Ujú. Hay un intento clarísimo y es un poco curioso realmente, porque, bueno, realmente el alcohol es una droga, tiene consecuencias negativas, un producto que cáncer o Ujú. lo que sea, pero ah, hay un movimiento alrededor del alcohol que yo creo que efectivamente no se ha dado en Ujú. mucho tiempo, que tenía muchísimo más fuerza, obviamente menos en España que en países como Estados Unidos o el norte de Europa, pero que no se ha dado en mucho tiempo, que es un esfuerzo que se encubre como sanidad, tal, que es detrás de un concepto bastante paternalista de de lo que debería ser nuestras vidas. Ujú. Ah, y bueno, pues también vemos la tentación, ¿no? O sea, yo creo que con el éxito que han tenido con el tabaco, Ujú. pues ahora mismo dicen, podemos ir a por otras cosas, lo que no debería de ser curioso en una sociedad que tiene muchísimo más aceptado que antes otros tipos de drogas, Ujú. ya sea el cannabis, que también tiene efectos negativos obvios y además que suelen centrarse en los jóvenes, que Ujú. los problemas del alcohol, principales problemas del alcohol no son con los jóvenes. Ujú. Am, y otras ansiolíticos, o sea, tenemos un SOLIC, que es una sociedad bajo ansiolíticos, Ujú. y no, es que se ve que hay como una doble vara de medir, además a la cual se presta con una complicidad casi entusiasta Ujú. una franja cada vez más grande del periodismo gastronómico. Ujú. Y ya que hablas de la gente joven, se habla mucho de hace unos años a esta parte de que las nuevas generaciones no beben alcohol. De hecho, vemos el efecto que está provocando eso. La industria en general, pues están saliendo vinos sin alcohol, más cervezas sin alcohol que nunca, muchos destilados sin alcohol también. Abren tiendas de bebidas sin alcohol, negocios, y cierran también. Y por eso te quería preguntar, porque creo que tú tienes un punto de vista interesante sobre este fenómeno, que no es tanto la búsqueda de la salud, etcétera. Es decir, ¿qué crees que está pasando y hacia dónde vamos con esa juventud que no bebe? Bueno, primero creo que no es verdad que la juventud no bebe. Ujú. Creo que allí nos falta muchísimos datos. Estamos en una industria, la industria del alcohol se nutre de institutos que hacen market research, la investigación de mercado, Ujú. etcétera. Que primero, la mayoría de estos estudios se hacen en mercados Ujú. grandes y potentes como Reino Unido y Estados Unidos. Ujú. Lo que nos llega aquí no son conclusiones que están adaptadas al contexto real Ujú. de De una forma de vida mediterránea, ¿no? una forma de vida mediterránea, que es, Ujú. de hecho, si queremos hablar de consumo responsable de ese tipo de cosas, eso es muy importante. Ya no quiero contestar a tu pregunta, pero voy a hacer un pequeño inciso. Ujú. Vemos que en países del sur de Europa hay un consumo muchísimo más normalizado y muchas veces mucho más alto por per cápita que en Ujú. países del norte de Europa. Sin embargo, hay muchísimo más consumo problemático en el norte de Europa comparado con el sur. Eso Sí. es una cosa que es imposible hacer una estrategia de mitigación de los problemas del alcohol sin tomar Ujú. esto en cuenta. El factor cultural es esencial. Y curiosamente, la palabra cultura, que es tan positiva, Ujú. hay dos tipos de personas que sacan la pistola cuando se dice la palabra cultura, nazis y higienistas. O sea, la cultura del alcohol es una de las dos o tres culturas negativas en el mundo, la cultura de la violación, la cultura del alcohol, ¿no? Ujú. Que no se puede utilizar la palabra cultura, bueno, sí, es esencial, Ujú. precisamente porque es una práctica cultural, una práctica social, Ujú. es una de las cosas que garantiza menos problemas
mi convicción, por lo menos, es que se garantiza que haya menos problemas con el consumo cuando se compara con países donde hay, al contrario, muchísimo más control sobre el consumo y cuando consumes se desata totalmente. Sí, ¿no? Es el perfil mediterráneo, que es de consumo mediterráneo, o sea, de consumo diario y moderado. Muchos Y vinos, sí, comida, correcto. con Vida amigos. social y el consumo de ese norte de Europa que tú dices, que es más abusivo de fin de semana, por ejemplo. Claro, y eso no quiere decir que obviamente no tengamos problemas con el Ujú. sobreconsumo de alcohol en España. Todo el mundo tiene un tío, un Ujú. padre, un hermano, desgraciadamente, Ujú. con un problema de consumo de alcohol, que yo soy es una cosa que tengo muy consciente. Yo no soy mediterráneo, soy belga, Ujú. pero yo he tenido problemas en mi familia con gente, Ujú. sí, pero una cosa es esto, otra cosa es un poco más. De Pero muchos volviendo a a la tu pregunta pregunta, de los jóvenes. Sí. al momento. Entonces tenemos estos estudios de mercado que son un poco, que no están adaptados a nuestros mercados, más allá de que no somos Estados Unidos, pero ni nosotros, ni España, ni Alemania, Ujú. ¿vale? Que no solo es un tema de Mediterráneo. Y estos estudios llegan de una manera u otra a la prensa europea Ujú. y se reflejan. Y luego esto llega también a los departamentos de marketing de los grandes grupos Ujú. productores de alcohol y tal, y se lo toman como estamos en una industria que es buscadora de tendencias, ¿no? Sí. Esto tiene departamentos de marketing que están llenos de gente que nunca han pisado la calle, Ujú. que no tienen un vínculo concreto con el mundo del bar, más allá de ser cliente de vez en cuando, Ujú. ¿vale? Y donde se premia el tema de la innovación. Es importante ver cuál es la próxima tendencia, entonces es totalmente desconectado de lo que está realmente pasando. Entonces, tienes un discurso tanto mediático como industrial que a veces, cuando tú sí que tienes un poco de contacto con la calle, dices, "Ah, hostia, no es lo que está pasando". Y luego también hay un tema de que dentro de nuestra industria, pues tienes profesionales, dueños de bares y tal, que reciben esta información, luego ven a su clientela y se autoconvencen de lo que está, de lo que está pasando. Ujú. Hace poco publiqué un artículo sobre el tema y digo, no, la gente me dice, los jóvenes no beben menos, eso lo vemos en el bar y tal. Y yo estaba mirando en plan, pero ¿desde cuándo los jóvenes se gastan 14 euros en un cóctel? Ujú. O sea, yo llevo 15 años en este gremio, nunca lo he visto. Ujú. Y efectivamente sí que hemos visto que en los últimos 5 años, pues hay gente más joven. Antes, tradicionalmente, el público de cóctel tenía 35 para arriba. Yo cuando empecé a tomar cócteles era no el más joven, pero Ujú. de los más jóvenes del bar y tenía 30 años. Ujú. Y estamos viendo pues, que hay cada vez más gente de menos de 30 años que están tomando cócteles. Entonces digo, de alguna manera, esta gente que no bebe está bebiendo esto. Ujú. Y antes no lo tenías en tu bar, y efectivamente, en lugar de tomarse 2 rondas, en una hora se toman una ronda. Sí. Claro, pero antes no tomaban ninguna ronda. No venían. Entonces, hay que matizar un poco estas cosas. Es una cuestión de poder adquisitivo, no de edad, ¿no? Al final. Bueno, yo creo que es algo muy importante. El poder adquisitivo, lógicamente, es importante. A ver, es verdad también que sabemos que hay una manera de socializar que es un poco diferente. Igual salen menos, están más online, yo qué sé, son todas las cosas que se cuentan y seguramente tendrá un efecto. Y de todos modos, bueno, la tendencia hacia la baja del consumo de alcohol no es nueva. Te están haciendo creer que es como un cambio de paradigma. Cuando ves los países europeos, el verdadero, la bajada de alcohol importante es 82.000. Ujú. 1980-2000. Básicamente, nosotros. Sí, ahí cayó el consumo de vino per cápita en España desde unos 60 y pico, 70 litros por persona y año a poco o menos de 20 por persona y año. Y estamos en esta cifra desde hace tiempo, en 16, Eso 17. es. Sí, sí. Tú y yo bebemos menos que la generación de nuestros abuelos. Sí, 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 sí. Luego, de 2000 a 2020 ha bajado, pero Mm. una manera mucho más suavizada. Ujú. Y no hay ninguna indicación que haya una aceleración de esta tendencia. Bebemos menos, pero bebemos mejor, quiero entender, ¿no? Claro, Ujú. bueno, sí. Ujú. Luego es verdad que a nivel tecnológico pues se están desarrollando cada vez más maneras de producir cosas sin alcohol Ujú. y que, bueno, eso tiene cabida en el mercado. Es una manera. La ilusión es que el sin alcohol va a salvar el alcohol. No es verdad. Ujú. Porque el consumidor, una persona realmente abstemia no busca un vino sin alcohol. Claro. Es el bebedor de vino que puede. Algún día bebes sin alcohol, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Además, no sé si te pasa, pero yo como persona que bebe y cuando salgo bebo, cuando quiero bebidas sin alcohol, la mejor es el agua, que ya la tengo. Claro. Eso es sin ninguna duda. Mm. Y allí viene lo último que creo que es
no me gusta hablar de melones que hay que abrir, no sé qué, es la calidad de estos productos. Es horrorosas. Son horrorosos estos productos. Yo, en Semana Santa, decidí estar en el pueblo de mi mujer, que está en Córdoba, y decidí no beber. Y no estuve dejando de beber durante 10 días. Y claro, lo que tú dices, ¿qué estaba bebiendo? Bueno, o Coca-Cola cero, que uno tiene sus vicios, o agua. Agua con gas. O agua con gas. Con limón y tal. Bueno, una técnica, y 2 veces me tomé una cerveza sin alcohol. Yo considero que la cerveza sin alcohol tiene un recorrido mucho más amplio, entonces hay opciones de mayor calidad. Vaya horror. Vaya horror. Claro, el problema es que tú puedes entrar en un bar y pedir una cerveza y más o menos tendrás algo decente. Pero si decides de pasar al sin alcohol, el proceso como consumidor que tienes que tener para llegar a los productos más o menos decente es esto que va a hacer fracasar estas categorías si no hay un cambio muy rápido. Y la cerveza más o menos avanzada, el vino es horrible y los destilados. Yo tengo un amigo que ha producido hace poco un destilado sin alcohol, dentro de lo que cabe de calidad, y me dice, lo que tenemos ahora mismo en el mercado, en 5 años será completamente diferente porque la tecnología no está lista, ¿no? Entonces, claro, dices, a ver, yo sé que hay de todo, ¿no? En el mundo hay gente que está dispuesta a pagar mucho dinero porque estos productos son muy caros, o te lo justifican como te lo justifican. No, pagan impuestos sobre el alcohol, pero el I+D, sí, cabrón, pero claro que la diferencia, el vino es distinto porque casi no hay impuesto, ¿no? Pero comparado con los destilados, I+D, te estoy pasando, me estás pasando un producto malo, sabes que es malo, me estás pasando todo el coste, y además se supone que a ver, hay tontos, pero la gente no es tan tonta, y claro, eso es el cuello de botella real de ese tipo de categoría. Por lo cual a mí me fascina un poco cuando veo la cantidad de gente que dice hay que invertir en esto, hay que desarrollar esto, hay que hacer no sé cuánto. ¿Habéis mirado de verdad los números? Las cifras, ahí estaría lo importante, ¿no? Claro. ¿Qué volumen de mercado tiene cada cosa? Y el volumen yo de la bebida sin vendo, alcohol. me dicen algunos, yo vendo 5 veces más cócteles sin alcohol de que antes. Ya, pero es que ¿Y cuánto es, no? Al final. si vendes 2% más de cócteles con alcohol, ganas mucho más dinero que por escala. Sí, entiendo. Entiendo lo que dices. A mí, fíjate esto, yo empecé a fijarme en el fenómeno, al que no le había hecho mucho caso, hace un par de años, porque viajando por Centro Europa, estuve en Viena, en Budapest, en Bratislava, estuve en Praga, y veía que en restaurantes de cierta categoría todos incluían un maridaje con bebidas sin alcohol. Pero tés, kombucha. Sí, exactamente, esa línea. No eran destilados sin alcohol, no era otro tipo de bebidas. Pero yo no tenía muy claro si funcionaban o no. Yo miraba alrededor y veía más a la gente con vino, incluso con coctelería tradicional, que hay mucho maridaje con cóctel en algunos sitios. Y hasta que no me senté en un sitio de Budapest, que era una chef table, en el que estábamos 16 personas, todos, cada uno de su nacionalidad. Yo iba solo ese día y me permitió observar mucho lo que estaba pasando alrededor. Y la única persona que tomó el maridaje sin alcohol era una chica embarazada que estaba a mi izquierda. El resto fuimos a vino, ¿no? de esas personas. Mira, hace poco estuve animando una mesa redonda sobre bebidas sin alcohol y de baja graduación alcohólica en Barcelona, ¿no? El Sustainability Summit de Paradiso, y en la mesa había una chica que lleva una tienda sin alcohol, yo creo que la única de España o la primera en Barcelona, y le pregunto, una de las preguntas que hago es, ¿pero quiénes son tus clientes? Y sus clientes son embarazadas, gente de 40 y tanto años que quiere consumir menos, pero nunca gente que no bebe, sino gente que va a alternar entre las dos cosas. Al final, hace falta, la cultura de bar tiene que estar implícita en el consumo. Totalmente, ¿no? Y sobre todo quiero decir que la gente de 25 años que no ha bebido nunca no va a esos productos, son demasiado caros, no están parte de su cultura y van a otras cosas. Y yo no sé si podemos celebrar, por ejemplo, pues la gente, los jóvenes beban menos alcohol, pero más bebidas energéticas, ¿sabes? Bueno, vamos a cambiar de tema, porque yo creo que podríamos estar una hora hablando del tema de bebidas sin alcohol. Tú llegaste a España hace 15 años. Lo has dicho antes, eres de origen belga, pero cuando llegaste todavía no escribías de coctelería. ¿Cómo empiezas en esto? Porque tú eres periodista de formación, pero empiezas más tarde, ¿no? Y en España a escribir de cócteles. ¿Cómo se llega a ese
a ese nicho, ¿no? Como lo llamas tú, a ese nicho del nicho del nicho. Sí, nicho de nicho por el escaso interés que sé que la sociedad no le tiene a estos productos. Pero a mí no lo digo de una manera peyorativa o tal. Yo siempre me ha interesado el nicho. Trabajé un rato en literatura y era una cosa muy específica de la literatura. Escrito sobre música también eran cosas muy, muy específicas. Entonces yo siempre voy no sé, me atrae estas cosas. Bueno, yo tengo una formación de periodista, estuve trabajando en otro sector, la historia es un poco curiosa, ya la he contado más o menos algunas veces, igual un día tengo que contarla un poco más en detalle, pero básicamente estuve trabajando un par de meses en la India para una empresa estadounidense que tenía que formar hindús a hacer el trabajo que nosotros hacíamos en Europa, y allí, bueno, yo estaba trabajando más o menos las horas europeas, con lo cual terminaba de trabajar a las 12 de la noche allí. ¿Y qué haces? No vas a dormir directamente. Entonces volvíamos al hotel y tomamos cócteles que eran seguramente muy malos, pero a mí me ha puesto, o sea, me ha dado un poco este gusanillo, ¿no? Entonces cuando vuelvo a Europa, dejo esta empresa, vengo a vivir a Madrid y pues digo, pues voy a seguir bebiendo cócteles. Entonces voy de vez en cuando era del Diego, luego de Cabrera, el bar de Diego Cabrera, y allí empieza a fascinarme este mundo. Y el tema es que yo, si algo me fascina, te metes de lleno. me meto de lleno, pero sobre todo para entenderlo tengo que escribir sobre ello. Entonces abro un blog. Estamos hablando en 2010, y en 2010 pues, no había nada, hablaba en francés. No había nada. Francés ni español, había un poco más de cosas en inglés. Es muy rápido, muy rápido. Bueno, llamó la atención a alguna gente que tiene revista o que está en proceso de lanzar revistas. Entonces rápidamente me ofrecen escribir para ellos, cobrar para ellos, tal, y bueno, poco a poco, bola de nieve. Y aquí llegaste en el momento adecuado, digamos, ¿no? A abrir ese blog y hablar de coctelería. Bien, ¿la prensa, el periodismo gastronómico le presta atención al mundo del cóctel o apenas? Cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Yo creo que sin ninguna duda. El interés que hay para el hecho, o sea, para la coctelería es mínimo si lo comparamos con lo gastronómico, que también tiene una lógica. También se ve en eco de las publicaciones, en cuántas veces se leen cuando estamos hablando de online, cuando publicas una reseña de un restaurante o un artículo sobre un bar, pues no tiene que ver, que es brutal. Pero, sin embargo, se ve que hay cada vez más interés, que es una cosa muy positiva. Antes de la pandemia había 4 periodistas que tenían interés y publicaban de manera más o menos habitual sobre el mundo de los destilados o el mundo de la coctelería. Ahora mismo es muchísimo más amplio desde ese punto de vista, pues genial. Ahora bien, ¿cuánta gente dentro de este mundo del periodismo gastronómico entiende la coctelería o le tiene la consideración que yo opino que se tenía que tener? Pues otra cosa. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Hace pocos años escribías en tu newsletter un texto titulado El periodismo imposible, bastante crítico con el periodismo gastronómico, en el que decías que para los artículos de fondo no había público realmente. ¿A ti te frustra dedicarte a profundizar en temas de coctelería para un público que aparentemente no existe? Matizaría esto, no es que el público no existe, es que el público que está interesado en este mundo de este tema de fondos no es el público del periodismo gastronómico. Explico, o sea, es una de las cosas que me parece fantástico, es que tienes una cantidad importante de periodistas gastronómicos que hablan siempre de los melones que hay que abrir, que, por ejemplo, el trabajo de los migrantes aquí en Almería, en tal. Y ellos nunca escriben el tema, porque estos temas salen en economía o en sociedad, donde está el lector que está interesado. Sí. Porque el lector gastronómico no le interesa de verdad este tema. Pero a la vez yo creo que el periodista gastronómico no se siente con las ganas de hacer el trabajo de terreno, o algunas veces ni es capacitado para hacerlo. Sí, bueno, Entonces eso es un problema. Es que es también muy multifactorial, entiendo. Tampoco nadie, o sea, normalmente los que nos dedicamos al periodismo gastronómico somos freelance, nadie te paga por hacer algo así, ¿no? Menciono en el artículo en cuestión. O sea, pero bueno, también te digo que los periodistas de sociedad, salvo los que están en nómina de los periódicos, tampoco están pagando muchísimo los gastronómicos, que los estándares son vergonzosos en España.
Lo son. Está un poco mejor en otros países, pero tampoco para echar cohetes. Sí. Pero cada vez que escribo un artículo, de vez en cuando artículo para prensa estadounidense, me parece lo que me pagan una millonada y los estadounidenses están en plan, pero es una mierda. Pero no me molesta estar trabajando. Igual sí me ha frustrado y en un momento, pero a mí no me molesta. Este artículo viene en un momento donde digo, es que yo ya paso de intentar vender temas para cobrar 60 euros. Sí. Tengo otras cosas de hacer con mi vida, pero son temas que me interesan. Si llegan a 1000 personas, 2000 personas, 3000 personas, Bien. a través de la newsletter, genial. Además, yo primo más, y yo creo que es una cosa que a veces se pierde un poco de vista. No hace falta que te lean decenas de miles de personas, hace falta que te lean las adecuadas. las adecuadas. Y la influencia real, muchas veces, Sí. es que te lean estos 150 personas, ¿no? Correcto. que son realmente relevantes. Yo digo mucho una frase que es que alcance no es influencia. Hemos confundido el alcance con la influencia. La influencia es una cosa mucho más compleja que se mueve de otra manera, ¿no? Y efectivamente, tú hablas de escribir en los nichos. Yo siempre hablo de escribir desde la periferia, ¿no? Claro. Imagínate yo desde Almería, ¿no? Claro, Escribo de periodismo gastronómico en la periferia de la periferia, ¿no? Hace unas semanas hubo un encuentro en Madrid de periodistas gastronómicos de muchos sitios de España y de otros, porque había un perfil internacional que lo organizó de Foodie Studies, y era curioso porque todos nos sentíamos un poco que escribíamos desde la periferia, ¿no? Abordando temas que no se abordaban en los medios generalistas, enfoques, ¿no? Había gente ahí con una visión muy crítica del periodismo gastronómico y muy poquitos que escribieran del restaurante con estrellas Michelin, ¿no? Estábamos en otra movida casi todos, ¿no? Y fue muy interesante porque me hizo sentirme un poco menos solo, ¿no? Aunque tuve que ir a Madrid para sentirme un poquito menos solo. Y bueno, es curioso porque efectivamente al final yo hace tiempo que decidí que no dejaba de intentar vender temas a medios de comunicación, por eso, por el sobreesfuerzo de pensar, de comercializar para lo que luego encima ingresa, ¿no? Y al final he sabido encontrar la estabilidad de ingresos por otras vías, ¿no? Muy diversificada, ¿no? Al final hacemos de todo los que nos dedicamos a esto, pero lo encuentras. Entonces, bueno, hace un momento hablabas también de esos melones, ¿no? Que el periodismo gastronómico no hablas de las condiciones de trabajo, pero ¿qué otros melones crees que hay por ahí que deberíamos abrir y no estamos abriendo? A ver, no sé, a mí los melones me molestan un poco. No te voy a contestar realmente. Los melones me molestan un poco porque yo veo que muchas veces es una manera que aprovecha el periodista gastronómico, para decir, mira la buena gente que soy o cómo pienso un poco fuera de los esquemas de los demás y tal, pero yo te voy a decir lo que hay que hacer, de qué hay que hablar, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, No me- porque es demasiado trabajo. Y eso lo veo en particular con el tema del alcohol. Yo creo que al contrario, no es que el problema no es qué melones hay que abrir, no sé. El problema es que nunca se abren los melones del todo. Es más virtue signaling, como dicen los ingleses, como enseñar al mundo tu propia virtud, y muchísimas veces son como las frutas que son la parte baja del árbol, la más fácil de recoger. Yo lo sé, soy muy consciente de ello por el tema del alcohol. Yo he visto en los últimos años esta moda desde lo que yo llamo el periodismo, lo podríamos llamar melonero, pero realmente es problemizador, que hay que problemizar todo, ¿no? Aunque te vas a una estrella Michelin, pero no sé qué, o empezar en las condiciones de quién está trabajando en la cocina, que me parece muy importante, pero si lo dejas en eso, lo que estás diciendo es en plan, mira, que yo sí que pienso en estas cosas y tú no, pero realmente otra vez el que va a hacer artículos sobre las condiciones de trabajo en la cocina es el de sociedad, no el de gastronomía. Y con el tema del alcohol lo hemos visto mucho, bueno, tú conoces muy bien a la gente de Foodie Studies, y bueno, hemos hablado del tema de beber y directamente te llevan a alguien que ha dejado de beber. Sí, bueno, yo estuve muy implicado en ese congreso. Ahí tuvimos varias sesiones y una fue sobre no beber, pero tuvimos varias. Pero bueno, siempre va a venir sommelier que ha dejado de beber, el tío que era adicto y tal. Vamos a problemizar todo. Ojo, o sea, en este país
aunque hay una cultura del beber, no hay una cultura del buen beber. Y yo creo que igual como periodista teníamos que pensar un poco en esto, en la cultura del buen beber. en la cultura del buen beber, en lugar de decir, oye, que hay un problema con la bebida, hay un problema con esto. Oye, joder, que nos queda muchísimo trabajo por hacer con el tema. Y estamos en un país, uno de los países que tiene menor incidencia de bebederos problemáticos. Entonces, esa tendencia de hacer de ciertos casos como casos paradigmáticos, yo lo veo mucho en el tema de la bebida. Y también tenemos estos que son especialistas de abrir melón, que luego te hacen pues newsletters súper largas con su obsesión personal, que mandan, y otra vez, yo tengo un caso muy concreto en la cabeza sobre el tema del alcohol, empiezan a sacar números, ninguno de estos números es real, es cierto, son unas fantasías que han desarrollado ellos, o que habrán encontrado un artículo que se acuerdan mal, le ponen un cero demasiado o lo que sea, pero allí se perfilan como grandes periodistas o grandes, no sé, actores implicados de la sociedad que allí sentan cátedra. No has abierto ningún melón. Lo has señalado. Has señalado algo. Igual el melón que está señalando es podrido, no lo abrió nunca a nadie porque no hay nada que encontrar allí, y además estás un poco como dando lesiones sobre lo que tiene que ser y no lo estás haciendo tú. Y eso a mí es lo que me molesta muchísimo del periodismo gastronómico, y otra vez sé que es un tema de, pues no hay los recursos, etcétera, etcétera. Sí, no, las realidades siempre son mucho más complejas de lo que parecen, ¿no? Pero bueno, entiendo tu punto de vista. Y oye, ¿y tú Yo creo que en unos programas, perdona, que nada, te interrumpa, no te porque yo creo que esto, el tema de melones, no sé qué, no sé cuánto, viene de esto. No tenemos periodismo, el periodismo gastronómico en España es muy escaso, tenemos tertulianismo gastronómico que es muy diferente. Sí. Y hay mucha gente que yo conozco como periodista gastronómico, 90% de los textos que he leído suyo es tertulianismo. Yo ahora mismo tengo mi newsletter es una tertulia realmente, porque digo lo que me pasa por la cabeza. Entonces, cada vez menos, cuando me piden mi biografía, no utilizo la palabra periodista porque hago muy poco trabajo periodístico. Y en España, y no solo en el mundo de la gastronomía, es muy fácil confundir lo que es el periodismo y el tertulianismo. Sí. Y estamos un país de tertulianos. Y los tertulianos, bueno, yo creo que escribir editoriales es un estilo literario, periodístico y literario muy noble, pero hay poca gente que tiene el talento para esto. Y aquí premiamos demasiado a los tertulianos, y eso nos hace un escaso favor. No puedes abrir melones y ser tertuliano. Entiendo lo que dices, y esto encaja muy bien con la siguiente pregunta que te quiero hacer, porque tú que vives en Madrid y estás en contacto más con la gente del mundillo gastro, más que yo por lo menos, tienes contacto con más gente, ¿está el periodismo gastronómico tan mercantilizado como el resto? Bueno, no deja de ser una consecuencia de todo el resto. O sea, somos muy abajo en la cadena alimenticia del periodismo, estamos muy abajo del todo, es nicho del nicho del nicho, nichos, y arriba, si los temas importantes los consideras como mercantilizado, imagínate este. Claro. A ver, para nosotros es muy fácil, un periodista gastronómico se compra con una comida gratis, una bebida gratis en mi caso. Claro, yo desde que empecé tengo ahí una obsesión con eso, de pagar la cuenta siempre. Ya, pero Siempre. si te van a pagar artículo de 60 euros, ¿cómo haces? Claro, no, ya no escribo artículos directamente. Ya Eso es no, el ya problema. no hago reseñas de Eso es el restaurantes. problema. Entonces, si tú tienes un buen experiencia, pues al poco te han de invitarte. Sí, no sé, y bueno, me imagino que el poder de las agencias también, ¿no? En las grandes capitales. Aquí no hay agencias que muevan Claro. esa cantidad de periodistas o de comunicados, etcétera. No funciona de la misma manera, ¿no? Por eso yo estoy muy en la periferia. Entonces, a mí no me invitan a nada. A mí no me invitan a press trip, ni a presentaciones, ni a restaurantes. Es decir, en 15 años que llevo en esto, pues poquitas veces, las puedo contar con los dedos de una mano, pero porque no hay no existe ese ecosistema. Ese ecosistema, efectivamente. En fin. A ver, que quiero ir acortando. Hay una pregunta que le hago a casi todo el mundo que pasa por aquí, hablando de su sector. ¿Cuál es la mentira más repetida que nos contamos sobre el mundo de la coctelería?
o el mayor mito que deberíamos hacer caer? Bueno, yo creo que hemos tenido un problema de credibilidad durante muchísimo tiempo. Y es el problema de, o sea, y de hecho, los propios profesionales a veces repiten este mantra, ¿no? Es el vínculo de que la coctelería es una práctica que se puso de moda con la ley seca Ujú, y que básicamente era un tema de enmascarar los defectos de destilados de baja calidad. ujú. Cuando son los profesionales que dicen eso, digo, le estás comprando a alguien 12 o 14 euros para un cóctel, le está explicando que viene de una práctica de enmascarar los defectos de destilado de baja calidad. No sé si es muy inteligente. Ujú. Además que históricamente es falso. Sí, La el edad de cóctel oro. es anterior, de hecho. Bueno, sí, la verdadera edad de oro del cóctel, la primera edad de oro del cóctel son 80 años o 70 años, 50 años antes de antes de la ley seca, ¿no? Ujú. Al contrario, siempre ha sido coger destilados de cierta calidad y productos de lujo y, entre comillas, magnificarlo. Realmente, la coctelería, hay- vale, nos falta talento. Hay menos talento en el mundo de la coctelería que hay en el mundo de la cocina. Ujú. Pero el trabajo es básicamente el mismo. Tú coges un producto de calidad y luego lo preparas con otras cosas. Que puede ser tan sencillo como echarle sal Ujú. y pimienta a un trozo de carne o hacer un tuno Rossini, ¿no? Que implica muchísimo más técnica. Por lo mismo En la en coctelería. la coctelería. Y bueno, y yo creo que si sale, no solo los profesionales que trabajan, ¿no? La gente que trabaja en los bares, sino también los periodistas, incluso estos periodistas gastronómicos que escriben sobre coctelería, a veces se lo toman como algo, el momento un poco divertido comparado con su trabajo serio de la comida, no sé qué. Esto es en un momento un poco divertido y tal, y no le tienen el mismo, yo diría, sobre todo nivel de exigencia, ¿no? No se acercan a enfermos, bueno, es bueno, está bien. Entiendo. Es una cosa que no hacen con un pincho de tortilla. ¿Y cuáles son los grandes templos de la coctelería ahora mismo? Yo creo que depende de lo que buscas. Estamos en un momento muy bueno a nivel internacional. Yo creo que antes la coctelería era de unas contadas ciudades por el mundo y luego, bueno, tenías sitios un poco por todos lados, pero ahora mismo puedes ir a casi cualquier capital de provincia en España y tener una coctelería medio decente, ¿no? Ujú. Entonces eso sí que ha cambiado muchísimo. Las capitales siguen siendo para mí indudablemente pues, Londres, Nueva York y Singapur. Ujú. Ah, Singapur, ¿por qué? Porque lo suelo oír mucho, que es uno de los grandes, la meca, una de las mecas de la coctelería. Yo no he estado en Singapur, aunque tengo ganas. ¿Por qué se da allí ese fenómeno? bueno, Singapur es un poco la Suiza de Asia. Hay muchísima gente de expatriados de Australia, de Estados Unidos, de Reino Unido, que son sitios donde hay Más cultura cultura, sí. de la coctelería. Y hay muchísimo dinero. Ujú, Y sobre todo hay criterio, porque hay sitios donde hay mucho dinero que es más de nuevo rico y hay otros que son dinero y hay criterio, ujú, ¿no? Y eso ha tenido un impacto. Es bastante reciente el auge de Singapur como ujú, capital de la coctelería. Había dos personas, dos hombres apasionados por el tema de la coctelería que habían trabajado en unos bancos en Estados Unidos, ujú, que estuvieron trabajando en un banco en Singapur y decían dónde voy a beber, y lanzaron una empresa. Y esta empresa ha cambiado completamente el panorama, por completo el panorama de la coctelería allí en Singapur, y se ha creado una auténtica burbuja y un interés. A mí lo que me encanta de Singapur es la diversidad. Tú puedes en el mismo día ir a un bar de estilo australiano, estilo estadounidense, estilo japonés, cosas de productos locales de Singapur. Hay una variedad que es eh, fascinante. ujú, Claro, las otras dos capitales, que serían Nueva York y Londres, tienen sus estilos marcados. ujú, Y ahora mismo, pues en España, antes era Barcelona, Madrid está a un muy alto nivel, pero bueno, en cualquier ciudad, pues tienes cosas. Yo la última vez que estuve aquí en Almería, en 2018, ujú, ahora tampoco hay muchas cosas, pero tienes Cream. ujú. En Granada, acabo de venir de Granada, hay varios bares. En Granada hay varios de los últimos años, sí, sí. Claro, en Sevilla, Ujú, en Málaga. ujú, O sea, que no son zonas que asociadas con el mundo de la coctelería. ujú, Mis templos. A mí me gustan los locales que tienen historia o que tienen tragos
que me dan esta sensación de historia, es decir, clásicos perfectamente ejecutados. Tú eres más de clásicos, pero ahora cada vez hay más coctelería de autor, que en el fondo se apoyan los clásicos, entiendo, mirándolo desde la distancia, ¿no? Y con poquitas variaciones. A ver, yo soy más de clásicos, sí, hay un error, la gente piensa que yo soy de dry martini y de old fashion, de tragos duros y de cosas así. Realmente yo bebo de todo. Yo bebo de todo. Tengo mis preferencias como todo el mundo, pero creo que en este recorrido profesional he llegado Hay que probarlo todo, claro. sé hacer la diferencia entre algo que me gusta, porque me gusta, lo disfruto, y algo que aunque no sea de mi agrado, está bien construido, es fino, es equilibrado, etc. Entonces existe un poco en el mundillo este error, pensar que a mí si no me pones un dry martini, pues te voy a poner a parir y tal. Sí, soy más de coctelería clásica, pero en gran medida estoy de coctelería clásica por culpa de los cocteleros que hacen coctelería de autor. Que hacen algunos bares y dices, ¿qué está pasando aquí, no? Yo creo que una cosa que digo muy a menudo es que en el mundo de la coctelería todo el mundo quiere ser Aduriz, o sea, todo el mundo quiere hacer un Garitz. Que yo no lo entiendo muy bien, porque realmente la gastronomía es el pincho de tortilla perfecto. Y no hay un público en un país como España para ir a 2 o 3 estrellas Michelin cada semana. Y los bares necesitan esta clientela. Es que a veces se pone el ego por encima del negocio. Realmente. Está ahí, este afán del cóctel que he creado yo, ¿no? Hay bares que lo gestionan bastante mejor y dicen, ok, bueno, el gimlet, ¿no? O el daiquiri. Yo te voy a hacer mi versión del daiquiri, pero no va a ser una locura, va a ser un daiquiri con un toque de eso, con tal, mucho más respetuoso, ¿no? Y al final es donde yo encuentro mi felicidad. Porque además, no solo es que gente como Muñoz o los hermanos Roca y tal, ya no hay mucho en el mundo de la cocina. Pero es que en el mundo de la cocina sí que hay formación de alto nivel. Entonces es más fácil que gente con talento les llegues a tener este tipo de nivel, ¿no? En el mundo de la coctelería la formación es muy mala. Es la gente se autoforma, ¿no? Que me parece genial. Pero es complicado hacer el equivalente en coctelería de cocina a 3 estrellas. Claro. De esta manera y ves auténticas barbaridades, ¿no? Yo qué sé, el otro día estaba como un cóctel, la moda de clarificar los cócteles. El otro día veía un cóctel que no era clarificado, ahora había un destilado que estaba clarificado. O sea, que, digo, ¿y cuál es el sentido? ¿Por qué? Porque igual tiene sentido, igual es muy bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Hay que utilizar esta técnica. Y eso es una de las cosas que a mí me preocupan un poco del mundo de la coctelería actual, porque entiendo también que es verdad que el consumidor, que se conoce el mojito, que conoce o el Negroni, pues igual le interesa si van a pagar lo que tienen que pagar, que sea algo un poco más espectacular, un poco más diferente, que le vendan un poco la moto, pero yo creo que si queremos tener un ecosistema sostenible a nivel financiero, económico, del mundo de la coctelería, necesitamos hacer que el cliente vuelva, que no sea alguien que viene 1 o 2 veces al año, del mismo modo que la gente va 1 o 2 veces al año a un restaurante de postín, ¿no? Y eso no lo puedes hacer si no creas una cultura de la bebida esencial bien hecha. En el negocio de la hostelería la fidelización es muy importante. Claro. Y a veces se olvida. Oye, dentro de ese mundo del cóctel clásico, ¿qué salvarías del olvido y qué debería desaparecer ya? Si hay algo. Que salvaría del olvido. Yo creo que a nivel global no hay nada que salga del olvido necesariamente. Justo los primeros años en que yo me metí en este mundo eran los años de volver a los libros antiguos, recuperar fórmulas. Entonces recuperaban clásicos que nunca habían sido clásicos, que son recetas que se me han publicado un libro a 750 años y alguien se dio cuenta de que igual es muy bueno esto. Sacamos, lo hacemos. Hay varios ejemplos de ello. Lo que sí veo, y eso ocurre en muchos países,
es que tradición de bebidas mezcladas locales se están olvidando. Entonces, pues claro, tú tienes el que abre un local en Sevilla y todo está inspirado en la ley seca, que nunca hemos tenido. O que son clásicos todos de fuera. Obviamente, a mí una de las cosas que me gusta de la coctelería precisamente es que sea cosmopolita. Y tengo un poco más de recelo con el tema del producto local, la coctelería local y tal. Digo, la gente que sabe hacerlo o gente que no sabe hacerlo. A mí me gusta el tema, el lado cosmopolita de la coctelería, pero veo también que hay tradiciones de bebidas mezcladas locales que se olvidan por completo. Entonces, claro, yo qué sé, la media combinación, que era un trago aperitivo, ginebra, vermut, curazao, un poco de bitters, era muy popular tanto en Barcelona como en Madrid. ¿Cuántos locales, hasta en los años 50, 60, cuántos locales de Madrid hacen esta fórmula? Que es, lo mires como lo mires, un cóctel que ha sido popular, muy identificado con tu ciudad, y ni lo conoces, ¿no? Entonces yo creo que es más por allí donde van los tiros. La cosa que necesitamos recuperar un poco más es saber qué bebían en nuestras ciudades, en coctelerías hace 50 años y que podemos utilizar. Esto es el toque local. El toque local no es estar en Madrid y hacer un cóctel con licor de madroño. Es también recuperar este tipo de práctica. ¿Qué sobra? Bueno, yo te digo, he hablado de la clarificación, que es el tema del correr, bueno, una grasa, o sea, leche, quitar colores, intensidad, sabores y tal, hacerlo más sedoso, homogeneizado, de un color limpio, nítido, líquidos que son oscuros en un principio, que es la técnica del milk punch. El milk punch es un cóctel clásico muy viejo, es una bebida mezclada por lo menos muy viejas. Ahora mismo todo el mundo lo hace, tienes cartas con 4 o 5, todos saben iguales porque saben a la técnica de clarificación en lugar de los ingredientes. Esto, si pudiera desaparecer, estar fuera de moda totalmente y que solo la gente que lo aprecia de verdad lo haga y lo haga bien, yo estaría muy agradecido. Muy bien. Oye, ¿y te avergüenza algún cóctel que tengas entre tus favoritos personales? No. No, ninguno, ¿no? Bien. Yo, como el tío de mi esposa, le gustaba decir en francés sans vergogne, que es sin vergüenza. Francés no se dice, pero me encantaba cómo lo estaba diciendo. Y yo no conozco vergüenza, soy un sinvergüenza. Bien. Si me gusta, me gusta. Hay que probarlo todo, además. ¿Y hay alguna tendencia en coctelería que creas que está sobrevalorada actualmente? Esto, los clarificados, todo el tema de las técnicas. A ver, y otra vez, porque luego, claro, digo yo, es que no, que la gente quiere que a mí me gustan los tragos duros, los clásicos, y no sé qué, no sé cuánto, y no es cierto, y luego estoy allí hablando en contra de la técnica, de la creatividad, del cóctel de autor y tal. No es cierto. Pero es verdad que es en esta rama de la coctelería que veo la mayor cantidad de problemas, y además, normalmente la gente que hace lo que yo llamaría coctelería tecnologizada, pues muchas veces si les pides un clásico tampoco saben hacerlo. Pasa también en la cocina muchas veces. Bueno, sí, el famoso de tú no sabes hacer una tortilla, ¿qué coño estás haciendo esto, no? Pero creo que muchas veces en mi sector se utilizan ciertas técnicas para llegar a ciertos resultados porque hay que utilizar la técnica en lugar de preguntarse ¿a qué? Sí. ¿Qué sentido tiene, no? ¿Por qué lo hago? Claro, ¿qué sentido tiene? ¿Realmente mi resultado va a ser mejor que este? Mira, hace poco estuve en Atenas, en un hotel de lujo, donde tienen Rotova, tienen todo este tema de tecnología que tienen tan de moda ahora mismo, y esta gente lo utilizaba con sentido. Eran modificaciones muy ligeras de estructuras bastante clásicas, centradas en el sabor y con muchísimo conocimiento técnico. Luego tienes bares donde dicen, vamos a destilar un libro, vamos a utilizar un libro antiguo. El libro antiguo tiene plomo, o sea, es tóxico. O sea, no hay este conocimiento ni técnico ni de sanidad. Sí, de la seguridad alimentaria, que es tan importante. Entonces digo, pues a veces me voy a intentar hacer un buen daiquiri en lugar de hacer esas cosas. Bien, en España tenemos sangría, tenemos calimocho, tenemos rebujitos. ¿Tiene España su propia identidad coctelera? Y si es así, ¿debe reivindicarla o
¿O mejor nos quedamos como estamos? Tiene España una historia de la coctelería que es interesante, pero todas las bebidas que has mencionado no son cócteles en el sentido histórico de la palabra. Nosotros llamamos, y ahora mismo se llama a nivel mundial cócteles, lo que en Estados Unidos se llamaba bebidas mezcladas, y lo que en Europa llamábamos, cuando llegaron a finales del siglo XIX, bebidas americanas, porque eran las bebidas que venían de Estados Unidos. El American Drink. Y eso es. Pero hay gente del sector que sí diría que estos son cócteles. Ya, pero en... Nuestro amigo común Carlos, por ejemplo. Bajo el cielo del Señor, ¿sabes? Sí, bueno, a ver. Son bebidas mezcladas. Lógicamente, puedes hacer lo que te da gana. Si a mí no me molesta, si vas en un bar y te haces su versión del jibujito, que es una bebida que me encanta, su versión del calimocho. Y si vemos es que normalmente el consumidor en España no se toman estas bebidas en las coctelerías. En Estados Unidos quizás sí. Sí. Tiene este lado exótico. Claro. Pero para mí no son cócteles. Aquí me pongo muy estricto porque sé que la gente que está en el gremio tiene esta tendencia ahora mismo de decir que cualquier bebida... Todo es cóctel. No estoy necesariamente en desacuerdo. No vamos a entrar en un tema de semiología o de filosofía ahora mismo. Sí, no, porque me interesa decir que no. No es importante tampoco. No es importante. Bueno, sí, pero para algunos, o sea, puede ser conversaciones de 1 hora sobre este tipo de tema. Y no hay una cultura española de la coctelería. Hay una historia muy interesante, muy llamativa. Mi próximo libro escribo en colaboración con Abraham Rivera, que es un periodista gastronómico. Lo conozco. Sobre la historia de la coctelería en Madrid. Concretamente, yo creo que allí hay muchos elementos llamativos, ¿no? Entonces, hay una historia interesante, pero no hay una verdadera cultura de la coctelería madrileña, española. Digo, lo que estaba diciendo antes con la media combinación, sí que hay igual tragos que hay que recuperar, pero tampoco somos uno de los países más punteros. Y es más, la verdadera cultura coctelera española es la cubana. Sí. Sobre todo la coctelería cubana, que es una cultura coctelera que a mí me apasiona, históricamente eran o españoles o cubanos de padres españoles a principios del siglo XX. Y es una cultura muchísimo más rica que la del daiquiri y el mojito solo, que hay muchísimas más cosas, que además tendríamos que reivindicar aquí en España, porque a nivel climatológico, beber en Almería o en Málaga o en Sevilla, el sur, o incluso en Barcelona, en verano, no es beber en Londres en verano. Sí. Mucho más cerca de lo que sería beber en La Habana. Así es. Fíjate, tengo yo un libro, creo que se llama El Manual del Cocinero Cubano, que es de principio del siglo XX, que hay una parte centrada en coctelería. Yo creo que es de 1901, 1902 o por ahí. Y hay una parte de consejos para la coctelería, ¿no? Para hacer muchas cosas a nivel casero. Tú has viajado mucho por muchos sitios. ¿Has encontrado diferentes métodos para combatir la resaca? ¿Alguno curioso? Bueno, todo el mundo tiene su truco. El problema es que no he encontrado ninguno que funcione. Ninguno efectivo, ¿verdad? Ninguno mejor que comer. A mí me gusta comer, porque me lo pide el cuerpo, algo un poco grasiento. Lo que me encanta es un día de resaca, no me preguntes por qué, pasta a la matriciana y luego una siesta. Y mucha agua. Mucha agua o hidrolitos o como se dice, ¿no? Sí. No, pero no hay métodos así curiosos que te hayan dicho, pues, porque también recuerdo de algún libro de coctelería antiguo que había por mi casa familiar, que había una página entera de cócteles para la resaca. Sí, eso se ha perdido, quizás, ¿no? El cóctel para... Bueno, es verdad que yo a veces cuando tengo unas cosas un poco tensas, últimamente me cuido un poco mejor con estas cosas. Si tengo resaca al día siguiente, dices, hay un cóctel que se llama el Corpse Reviver, o sea, revividor de cadáver, que estaba pensado para esto. Y a mí me funciona bastante bien. Si no recuerdo mal, solían tener un huevo en la mezcla, ¿no? Muchas de estas mezclas históricamente de esta categoría de bebidas para el día después tenían huevos. Huevos, sí. Es que yo nunca, no me atraen y no los he probado nunca, pero lo recuerdo eso de algún libro. Y también recuerdo coctelería caliente, que tampoco se estila mucho para el invierno. Sí, eso ha desaparecido. Normalmente ha desaparecido. Incluso cuando se ponen en carta, muy pocas veces se piden. Sí, pero la gente no
no los quiere. Pues eso, yo de eso sí me echo algunos en casa, sobre todo de ron jamaicano, que es bastante especiado y tal. Y oye, a mí me gusta, pero eso es algo que no encuentras en la calle. Pero ahora mismo pues la gente tiene esta concepción en la cabeza de que la coctelería es algo con hielo, aditado y tal, y entonces te alejas. Sí, pues eso en casa, pero ya te digo que algunos que he hecho en casa me han gustado mucho. Oye, ¿hay en algún lugar del mundo un destilado regional y desconocido que mereciera ser conocido a nivel global? Bueno, yo creo que puede que haya cosas que llegaran al mercado y tal en los años que vienen, pero muchas veces son cosas que no es que la categoría merezca la pena, ¿no? Sino que lo que le falta es alguien que lo haga bien. Sí. Que hay muchas cosas muy tradicionales. Por ejemplo, eso no ha llegado a ser famoso todavía, pues o sea, el Singani, que es un tipo de pisco destilado de uva boliviano. Ahora, por lo visto, hay varias destilerías que lo hacen bien. Sí, o el cocuy venezolano, que también va en esa línea, ¿no? Y por ejemplo. poco a poco pues se va. O el biche en Colombia, que es un poco como caña de azúcar, un poco licor. Hace falta que alguien no... Categoría en sí, yo no creo que no hay categoría que está allí que esperan que las descubramos. Además, bueno, no sé. Bueno, por si había algo... Pues, no estoy súper excitado por la perspectiva de algo. Por si me ayudabas a encontrar algo. Yo cuando viajo siempre intento buscar ese destilado regional, ese licor, y he encontrado alguna curiosidad. Siga. Me llama el día que tú encuentres algo fascinante y me lo dices. No, de momento no. Yo quiero encontrar eso que diga, me voy a volver importador de este producto porque es tan maravilloso. Es rico, ¿no? Para estas cosas siempre es que nunca es el primero, hay que el segundo y con las buenas relaciones para... Que el primero se estrelle, ¿no? Por ti. Hombre, total. Estaré pendiente entonces. Oye, para el gran libro del Vermut, te entrevistaste con más de 50 expertos en la materia. ¿Quién te dio la mejor lección de barra y cuál fue? ¿O de quién aprendiste más? ¿Qué aprendiste? Una chispa relacionada con ese libro. Bueno, ese libro no había mucho de barra, estábamos mucho de... Producción, de producción, de historia, en fin, de todo este rollo. O sea, yo creo que los italianos igual nos tienen un poco más de que enseñar en esto. Me acuerdo haber visitado un par de bodegas productoras con una persona que restaurado, tiene un restaurante en el Valle de Aosta, o de Aoste, no sé cómo se dice en español. Es este valle donde hacen un jamón que está entre Francia e Italia, encima del Piemonte. Y es un tío que tenía un restaurante y quería recuperar el vermut de toda la vida, el que bebían sus abuelos y no encontraba. Cogió el coche, se fue a visitar varios elaboradores potenciales hasta encontrar a alguien que no hacía vermut y convencerle por la calidad de sus licores que él podía hacer vermut y que podían colaborar en esto y hacer este producto tan solo porque este señor lo que quería es sentarse en la terraza de su restaurante con vistas a los Alpes y tomarse un buen vermut. Y yo no sé si es filosofía de barra, pero esta actitud ante la vida de decir, oye, que aquí yo creo que podríamos hacer algo un poco mejor y merece la pena, más allá del éxito del mercado, ahora le ha ido más o menos bien, pero... Para él, o sea, para disfrutar él. Para disfrutar y yo... pero orgulloso de lo que estoy sirviendo en mi restaurante, me parece que es... Está muy bien. Y ya que has mencionado Italia, a grandes rasgos, ¿hay alguna diferencia reseñable entre la forma de entender la elaboración del vermut en España, Italia y Francia? Que creo que son los mayores productores, quizás, ¿no? Sí, bueno, sí. Yo creo que los productores hay muy buenos productores de vermut en España, hay muy buena tradición, pero si estoy hablando de porcentajes de proyectos que hay en el mercado, ¿no? Hay más... En Italia es una producción más consciente, o sea, con más ganas, entendimiento. O sea, no es voy a lanzar un vermut porque el vermut es de moda, que es una cosa que se ha dado muchísimo en España, sino que hay gente que de verdad busca cierta calidad de productos, cierto perfil. Hay una cultura bastante más profunda del producto, que luego no nos puede extrañar. Lo mismo en la cocina.
Y otra vez no estoy hablando de calidad de cocina italiana versus cocina española, pero estamos muy orgullosos de la calidad de producto que tenemos en España. Tú ten una conversación con alguien en la calle en Italia, otra cosa. Ujú. Y yo creo que se refleja también en la cultura de la producción del. Y en cuanto al perfil organoléptico, ¿hay diferencias? Claro. Entiendo que en general el italiano será más amargo, el español más dulce. No sé si Bueno, estoy en lo cierto o no. los italianos lo que inventan es un estilo de vermouth que es el amargo dulce. Ujú, ¿Vale? Y es el estilo que se imita en España. ujú, El vermouth llega en España unos 80, 90 años después de Italia ujú, y es una imitación del vermouth italiano. Lo que pasa es que el vermouth italiano, bueno, hay marcas que se internacionalizan y que se hacen muy fáciles de beber, pero la mayoría del vermouth italiano mantiene esta esencia amarga, ujú. mientras. Y además se hace más bebida de coctelería, de bebidas mezcladas, Ujú. ya sean los cócteles al estilo estadounidense o bebidas creadas en Italia a la manera de las bebidas americanas, como el Negroni o el americano, ¿no? Sí. Y en España, al contrario, se mantiene este consumo del vermouth solo. Y entonces, poco a poco, con los paladares van evolucionando y tenemos este aprecio a los sabores amargos que está volviendo últimamente, gracias a Dios. Pues el vermouth español se va suavizando. Ujú. No es más dulce en cuanto a cantidad de azúcar, al contrario, tiene de media menos azúcar que el italiano. Pero sí, a nivel de perfil de sabor, parece más Parece dulce. más dulce. Sí, suele tener más canela también. A lo mejor el español abusa más de la canela o no necesariamente. Sí, bueno, pero se puede decir que el italiano abusa de la vainilla, Ujú. ¿vale? Que hay mucha vainilla, sí. Muy bien. ¿Y dónde ponemos a Francia en todo esto? ¿Cómo son los vermouth franceses? Que alguno que he probado me ha gustado mucho. No es lo que tengo más explorado, pero me gustan bastante. Francia es un país que ha perdido toda conexión con su cultura de la bebida, Ujú. la cultura del aperitivo. O sea, por lo menos España, puedes ver ahora mismo el aperitivo en España es, aunque la cerveza es muy dominante, sí que vas en cualquier bar y ves rasgos de lo que fue la cultura del aperitivo hace 100 años. En Italia también tienen esta colección, porque el Negroni tiene 100 años, el americano tiene 140 años, una cosa así. En Francia han perdido todo contacto con la tradición aperitiva suya, que ha sido muy, muy, muy noble. Entonces yo me negaría a hablar de cultura de producción del vermouth en Francia, porque quedan Poquita. 3 o 4 actores, algunos de ellos de altísima calidad, Ujú. como Dolin o Noy Prat. Y efectivamente tienen su propia cultura de hacerlo, que por ejemplo una de las grandes diferencias entre el vermouth en España, Italia y en Francia es que los franceses utilizan muchísimo mistelas, Ujú. o sea, el mosto de uva encabezado que no ha fermentado, con lo cual tienes toda el azúcar natural de la fruta. Ujú. Y eso cambia la estructura, la textura del producto. Ujú. Y eso vale tanto para los vermouths como para otro tipo de vinos aromatizados que tienen en Francia. Pero repito, su cultura de aperitivo ha desaparecido totalmente, muchísimo más que la de España, muchísimo más. Entiendo. Oye, y ya llevas 15 años en España. ¿Qué costumbre española relacionada con esto de beber te parece más surrealista? ¿Y por qué? Si hubiera, ¿Surrealista? si hubiera alguna. Pues no lo sé, yo no sabría decirte. No. ¿A ti qué te parece, como español, qué te parece surrealista de lo que ve de tus? Yo es que me adapto muy bien a toda la cultura vinculada al alcohol, ya sea cerveza, vino, coctelería, destilado. Bueno, yo el tinto a temperatura casi de congelador, esto Ujú. sí que no lo entiendo muy bien. Es verdad que se dice, Sí, ya, pero es que esto no sé qué, la temperatura. Vale, pues quizás no tenías que tomarte un crianza o una reserva de Ribera del Duero en julio. Tendrías que sí. pasar a otro tipo de vinos. Blanco, a rosado, sí, O o un un tinto joven. fresco Sí, que no hace falta tanto frío tampoco. correcto. Eso sí que es surrealista.
Sí, bueno, pero eso es también un determinado público del vino que no lo saques del vino con madera a saco, ¿no? Bueno, sí. La fruta no les gusta, por lo Ya, visto. Entonces, ya. eso es tal. No, pero por ejemplo, yo que sé, cosas, a veces cuando viajas con un español, pues le choca ver las cervezas a las 10 de la mañana en un bar en Alemania, o la queja del español que viaja a Inglaterra que la cerveza no está fría. Me encanta beber cerveza en Inglaterra, por cierto. Sí, a mí también. Pero el español se queja de que no la sirven fría. Digo, bueno, pues es que no ni lo necesita, ¿no? Yo de Está joven rica. determiné de manera científica que se podía tomar una cerveza a partir de las 10:40 de la mañana. Esa es la hora, a Sí, partir de... sí, porque en la universidad empezábamos a las 8:40 y a las Ujú, 10:40 era el final de la primera sesión de clase. Y ujú. claro, a las 10:40 dice, ¿voy a clase o voy a la cafetería? A la Y es cuando cafetería. podías empezar con la cerveza. Científico. Bueno, cuestionable ese método, pero bueno, bien, bien, me gusta. La 10:40 yo creo que es buena hora. Oye, si fueras el sheriff del trago, ¿qué ley promulgarías en las barras? Que la gente entre en pantalones cortos. Que prohibido entrar en Sí. pantalones cortos. Me han mirado primero para asegurarte de Sí, que sí, yo no sí, sí, llevaba... sí. Pero estoy pensando en nuestro amigo Carlos en Crim, que estaba en Sí, pantalones cortos ayer. sí. Y yo creo que hoy voy a poner pantalones cortos, pero lo de la costilla en pantalones cortos para mí es una falta de decoro ¿Pero hablamos del barman o del cliente? del cliente. El cliente no debería ir a un bar en pantalones cortos. Esto lo voy a convertir en reel, lo sabes. Sabo en chiringuito, en una playa, en Sí. contexto muy, muy tal. Ujú. Muy bien. Oye, ¿y beber nos mejora como seres humanos? Hombre, claramente. Obviamente. Justifique su respuesta. Pues vamos a beber y ya lo verás. No, a ver. Hay una razón por la cual estamos bebiendo, ¿no? O sea, no estamos bebiendo porque somos borrachos. Y es una de las cosas, volviendo estamos como un bucle, ¿no? Ujú, Total. Confianza en la gente que no bebe. Hay un discurso que a mí me fascina, ¿no? No de un punto de vista no positivamente. Sí, ujú, eh, tener que beber para ser más sociable, imagínate, tienes que hacértelo mirar, no sé qué, no sé cuánto. Normalmente la gente que dice esto son psicópatas. Psicópatas. ujú, No son gente, yo no me iría ni a la esquina de la calle con ellos. El papel social y cultural de la bebida en todas las culturas humanas, incluso en culturas donde teóricamente es prohibido beber, ujú. siempre ha sido de fomentar la sociabilización, de ayudar a que gente que no se conoce se conozcan y colaboren. Correcto. El tema de la violencia que tienes en los bares es real, Ujú, pero es una consecuencia negativa porque nada es 100% positivo. ujú, Además, volviendo también a lo que estábamos comentando sobre la diferencia de la cultura, yo llevo 15 años viviendo en Madrid. La cantidad de veces que he visto una pelea en un bar en estos 15 años se cuenta sobre los dedos de la mano. ujú. Cuando estuve viviendo en Inglaterra 6 meses, era todos Todos los días. los días que yo salía. Ujú, Veía peleas. Entonces, claro, dices, el problema no es el alcohol, ujú. el problema es otro. Y no, yo creo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. A ver, la gente siempre va a extremos, ¿no? Con todos los temas de que son drogas, la gente siempre va a los extremos, a los casos extremos. No, el consumidor medio beneficia del alcohol en sus relaciones sociales, igual incluso en su creatividad o en su bienestar. Ujú. Ninguna duda. El sentido del humor, yo creo que sí. Vamos, yo Sí, sí. estoy de acuerdo contigo. Creo que sí, que beber con gente sobre todo, Claro. aunque no estoy en contra de beber en soledad, pero beber con gente nos hace mejores personas, aunque a veces se tuerza, que también pasa. Oye, vamos a ir terminando porque no te quiero quitar mucho tiempo. Así, preguntas flash, muy rápido. Un cóctel para tomar en casa una tarde de tormenta. Una tarde de tormenta es uno de los momentos preferidos para estar en casa y beber. Una tormenta de casa depende si es una tormenta de verano o una tormenta a secas. En la noche oscura y tormentosa inglesa me tomaría un old fashion. En una tormenta de estas de calor húmedo de verano, algo cubano, un mulata.
que es un daiquiri con crema de cacao. Ajá, vale. Y entonces, seguramente un cóctel para tomar cerca de la playa sería algo así también, ¿no? Perfil cubano. Daiquiri, mojito, piña colada, que me he vuelto mucho más fan de la piña colada ahora que hace unos cuantos años. Y un cóctel para después de un entierro. Para después de un entierro, old fashion. Old fashion también. Lo asocias a momentos de bajón, a momentos... ¿no? Bueno, atormentar no es un momento de bajón, me encanta. Vale, pues. El entierro sí. El entierro sí. Pero necesitas algo fuerte. Sí. Oye, ¿y hasta qué punto tiene culpa Mad Men de la popularidad del old fashion? Bastante, ¿no? Bastante. Sí. ¿Tú sabes si se beben más que antes de...? Sí, seguro, ¿no? Old fashion sí, muchísimo más. Sí. Ahora un poco menos. Ya se ha olvidado. Pero además yo estuve en un bar en Madrid hace poco donde me extrañó muchísimo. Enfrente de una discoteca muy popular con un público mexicano y veía chavales de 25 años. Estaban esperando que le dejaran entrar en la discoteca. Estaban en el bar de enfrente y estaban old fashion. Digo, hostia, yo pensaba que esto era la gente que vimos Mad Men hace 15 años. No. Todavía hay este público y sigue siendo un cóctel muy popular. Muy bien. ¿Y un cóctel para el desamor? Cóctel para el desamor, fashion. Dry Martini. Un Dry Martini. Sí, porque yo voy a un bar y tal, desamor, pues igual estoy ya pensando en la próxima etapa y tengo esta afición al cine de los años 50 y la femme fatale, pues femme fatale es un Dry Martini. Lo veo. Me gustan los cócteles que estás eligiendo para cada momento. Y para la resaca que nos tomamos, un cóctel para un día de resaca. Pues hoy Copsky Bayo número 2, la gente suele tomarse Bloody Mary, soy súper fan, un Copsky Bayo número 2, o si ya se está dando la tarde o casi la tarde, un Dry Martini. Un Dry Martini. El Dry Martini para mí, pues no sé si hay... Yo no soy de cocaína, soy de Dry Martinis, tiene el mismo efecto. Bien, y si tuvieras que hacer un cóctel en casa para seducir a alguien, todo el proceso de elaboración y luego el disfrute organoléptico, ¿cuál sería? Un cóctel para seducir. No sé, porque yo creo que pasa más por la comida que por la bebida, pero seguramente elaboraría algún tipo de daiquiri o de Southside, que es como un sour, o sea, de ginebra con azúcar, lima y menta. Son cócteles muy fáciles, aptos para todos los públicos. Y que lo bueno de la coctelería, seguramente ya alguien ha cocinado para ti. Es muy raro que te hayan hecho un cóctel, entonces cualquier cosa parece wow. Muy bien. Oye, y ya para ir terminando, ¿has venido varias veces a Almería? ¿Has probado ya el americano del kiosco Amalia? Imagino que sí. A ver, sabía que me ibas a preguntar, entonces yo lo probé en 2018, no me acordaba, entonces ayer estuve como vamos a probarlo y como ya me di cuenta, pero eso es mi segunda visita, la primera fue en enero. Entonces no sabía que había uno de verano, uno de invierno. Sí, lo he probado. Me gusta mucho el de invierno. El de verano me deja un poco más indiferente. Sí, en eso estamos de acuerdo. Yo soy más del de invierno, que se toma calentito, ¿no? Que Claro. eso no entraría, según tu definición, en la categoría de cóctel. Es un ponche, quizá, ¿no? Lo podríamos llamar ponche. No sé lo que es. Es una cosa, un cóctel con leche. No sé, es una cosa un poco rara porque muchas de las bebidas que se llaman americano, sabemos que hay muchos, por lo menos 3, ahora hay 4. Con estás de Almería hay un 4, ¿no? El americano, que es el vino aromatizado estilo un tipo de vermouth, el americano del cóctel, el americano del café. Muchas veces, pues realmente cuando llegas un poco de la historia te das cuenta que estas bebidas que han hecho, alguien ha entendido mal las instrucciones, ¿no? Sí. El americano, el italiano, que es Campari, vermouth y soda. Estoy convencido que la historia es alguien vino un italiano volvió del viaje a Estados Unidos y dice, tú sabes que en Estados Unidos el vermouth se lo toman con hielo y algún bitter. Estaban describiendo el vermouth cóctel, ¿no? Sí. Claro, él lo dice al tío del café que no tiene ni puta idea y claro, pues lo intenta reproducir. Para él el bitter no es angostura, que es lo que se utiliza en Estados Unidos para este tipo de vermouth cóctel. Es Campari, entonces le echa Campari, le echa vermouth y luego no tiene hielo. Y en esta época no había hielo y pone agua o sifón. Y allí tienes el americano. Un americano. Claro, vermouth servido a la americana, ¿no? Claro, aquí me han contado que la historia es un americano que vino a tal.
Y pidió esto, sí, esa es la historia. Bueno, el storytelling para el que nos esté escuchando o viendo, y el americano del kiosco Amalia es un trago que se toma en Almería, que cualquier almeriense que tenga una visita de fuera se lleva al visitante para que lo pruebe, que básicamente es leche, licor de nuez de cola, canela, limón y un poquito de azúcar, básicamente. Y está muy enraizado a la cultura de esta ciudad. En fin, vamos a ir cerrando, François. Véndenos tu libro, porque alguien que nos esté escuchando debería tener Mueble Bar en su casa. Que no, lo tenemos claro, porque lo he escrito yo y quiero vender. No, pero yo creo que es un libro ameno. O sea, yo he pasado, cuando empecé a meterme en este mundo, nunca he sido barman, pero sí que he hecho muchísimos cócteles en casa, ahora bastante menos, pero... Y entonces he cometido todos los errores que uno se hace cuando empieza, y básicamente este libro es como en plan, oye, te puedes ahorrar los errores, sigue este libro y te lo va a enseñar. Yo creo que es bastante fácil de seguir. Los resultados que se dan, yo creo que son también buenos. La idea realmente es decir, oye, tú cocinías, que estás haciendo tu sushi o lo que sea, o que guisas lentejas, tienes miedo a hacerte un Negroni, un Dry Martini, un Daiquiri, realmente es más fácil. O sea, es más fácil hacer un Negroni correcto que hacer unas buenas lentejas, ¿no? Entonces, esta idea de que es muy complicado, yo creo que el libro intenta explicarte que no es ni tan complicado ni tan caro. Luego, quiero pensar también que es un libro bastante divertido. Cuento muchas historias alrededor de la coctelería. Recomendaría a la gente que todavía tiene dudas si comprárselo o no, de ir a ver a mi newsletter, Highball, en Substack, highball.substack.com, porque allí ya verán un poco cuál es mi tono cuando estoy escribiendo, y este tono se encuentra en el libro. Entonces, si le parece agradable, ameno o divertido, igual incluso sin hacer cócteles les va a gustar el libro, y a lo mejor les lleva a comprar el kit de coctelería y lanzarse a ello. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Creo que es un muy, muy buen libro de coctelería. Te lo decía antes fuera de micrófono, que no solo lo compré, sino que lo he regalado mucho, porque creo que efectivamente está muy bien ordenado, es muy fácil de consultar. Cuando quieres buscar una referencia, se localiza rápido, te hace entender desde una visión panorámica mucho mejor el mundo del cóctel y sus familias. O sea, creo que todo el mundo debería tenerlo. Y bueno, y recomiéndanos también otro libro que tenga que ver con todo esto que hayamos hablado, pero que no sea tuyo. Bueno, hay un libro que se ha traducido al español el año pasado, creo que se llama Borrachos, que es un libro de Edward Slingerland. El libro va de por qué bebemos. Sí. Él dice, antes ha dicho mucho que antiguamente había evolutivamente tenía sentido beber, pero ahora ya no. Entonces dice, no, pero entonces la preferencia por el alcohol ya habría desaparecido. Algunos dicen, no, pero es que es como una rayada del ser humano, como un disco que está tal, que no consigue sobrepasar esto, aunque a nivel evolutivo no tenga sentido. Y él, al contrario, lo que intenta demostrar es que no, es que el beber alcohol es básicamente lo que nos hace, una de las cosas que nos hace humano. Porque tengo que avisar. El autor no está convencido por los destilados, habla sobre todo de cerveza y vino. del vino, pero los destilados como algo mucho más peligroso. Pero hay que leer este libro porque yo creo que es muy interesante. Lo recomendaría a muchos periodistas polemizadores, ¿no? que lean esto y que le den un poco más de vuelta al tema. Lo tengo pendiente. Conocí el libro, lo tengo como una de mis lecturas pendientes, pero va a subir a la parte de arriba de los libros que tengo pendientes. Yo suelo hacer también una recomendación. En esta ocasión me he traído Una borrachera cósmica, de Mark Forsyth. Es básicamente un recorrido de cómo se bebía a lo largo del tiempo y del planeta. Además tiene mucha retranca, mucho humor inglés, es muy divertido de leer, y lo mismo te cuentan cómo se bebía en el Egipto de los faraones, o historias divertidísimas como el alcohol y el salvaje oeste, o la fundación de Australia y qué relación tuvo con el alcohol. O sea, hay historias maravillosas, bueno, la de los rusos, o sea, hay historias maravillosas sobre cómo hemos bebido a lo largo de la historia, y es muy ameno y además con mucho contenido didáctico, ¿no? para conocer esto. Pues, François, por mi parte nada más, muchísimas gracias por haber sacado un ratito para acercarte al estudio y grabar con nosotros este episodio. A ti por contar conmigo hoy, ha sido un placer, y bueno,
con ganas de escucharlo y de la próxima. Muy bien, vámonos al bar. Eso siempre. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en otra edición de Me pierde la boca. En casa de Ferran Adrià se come puta mierda. Si lo pilla mi madre le pega 40 vueltas. No reduce mi